amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Licea Angulo y bueno, estamos en su programa de qué vamos a hablar. Hoy tenemos un súper invitado y su nombre es el psicólogo Alberto Juárez Tovar. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos un tema algo complejo que vamos a ir como ahí desmenuzando, pero bueno, el tema es duelos complejos. ¿Cómo está? Hola, Lizeth. Alberto Juárez? Bien, Hoy bien, no se me gracias por la olvidó invitación. tu nombre. Ya es ganancia. Ya vamos a un paso adelante. Gracias por Mi la memoria invitación. va mejorando. Ya va mejorando. ¿Cómo has estado? ¿Qué tiene? ¿2 o 3 meses que no charlábamos? Y más o menos, Y el algo último así. tema fue amoroso, ¿no? Algo, algo también Creo que sí complejo. fue el tema del amor romántico. Sí, que estuvo muy bueno. Quien no lo haya visto, vaya y véalo. Perfecto. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en el temblor? Porque también estás en el DF. Bueno, en el DF, ya ni es DF, es la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo? Le ponen CDMX, ¿no? Sí. Pues bien, me fue. Mira, lo que pasa es que yo estoy al sur de la ciudad, cerca de donde estuvo donde está el volcán Xitle. Es una zona de piedra volcánica, entonces los temblores muy al sur, cerca de la salida de Cuernavaca, en el centro de Tlalpan. Los temblores no se sienten tan fuerte porque de abajo es muy macizo el suelo. Son de piedra, como el Pedregal, ¿no? Que también es muy duro. Exactamente, sí, es muy duro el piso. Y pues no, esta vez tengo unas lámparas, entonces se movieron un poquito y no me dan miedo los temblores. Esa es la realidad. Viví el temblor del 85, el terremoto. Estuvo muy fuerte. Y hubo mucha gente murió, muchos edificios se cayeron, en fin. Lo Y, transitamos bien este tema. y fíjate que de ahí me gustaría como un poquito partir en el tema es duelos complejos y bueno, partir principalmente, yo creo que del tema del apego y del duelo, ¿no? Que van muy unidos. ¿O cómo lo podríamos llamar para no hacerlo tan psicología popular? Es que se confunde mucho el apego, la codependencia. Popularmente se cree que los problemas de los sujetos es cuando tienen apego a un sistema emocional. En la terapia sistémica nos habla de que con los amigos, con los hermanos, con los papás, con la pareja romántica, se construyen sistemas emocionales de características particulares. Y popularmente se cree que el apego es malo, pero no es cierto. Y confunden mucho algo que en sistémica se llama relaciones complementarias y colusivas con la codependencia. Y creen que la codependencia, popularmente, que también es un error muy, muy grande, que la codependencia es de una persona con poca desarrollo interno, con conflictos internos no resueltos, como diría Freud, con fisuras en su personalidad, se somete a una pareja que puede ser dominante. Y no es cierto, la codependencia es, por eso lo dice, codependencia. Y es un término que surgió precisamente de las estructuras familiares cuando uno de los dos integrantes de la pareja sufre alguna adicción. Son temas que hay que tener muy claros, sobre todo en los conceptos, porque si no nos vamos como a la mecánica popular, que más que dar claridad al asunto confunde. Es todo un tema muy, muy, muy grande. Apego, una cosa es el apego y otra cosa es la codependencia. Y por ejemplo, en duelos complejos, ¿qué es lo que más se ve, no? O sea, porque un duelo puede implicar que alguien se muera, que alguien se vaya, que alguien de repente deje de, no sé, de ser tu amistad, ¿no? Y hay situaciones en tu vida que no se pueden superar, ¿no? Hay situaciones en tu vida que permanentemente tú escuchas a las personas y siguen hablando de ese tema y ya pasaron 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Mira, hablando como conductista, yo no soy conductista, pero quizás les gustaría mucho a los conductistas decirte, pues es que hay procesos de evitación que generan precisamente que el sujeto
le dé sensibilidad a una situación, a un objeto, a una persona, a una experiencia. La evitación es lo que provocaría un proceso de pérdida no concluido y se puede llevar años o incluso toda la vida. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, tuve un paciente que murió su mamá, pero hacía ya 20 años o más, muchos años, 20 años. Y entonces empezó a trabajar y me decía cuando mi mamá se fue. Y entonces yo sabía a qué se refería, pero lo que yo veía es que le seguía doliendo muy fuerte. Y le decía, ¿a dónde se fue? Pues se fue, sí, pero ¿a dónde se fue? No podía él decir que su mamá había muerto a 20 años o más de distancia. Y trabajando ya con él, me di cuenta, lo compartió, que el día que la mamá murió, habían peleado y no se había despedido de ella, había sido una situación muy, muy complicada. La negación, cuando algo que te es tan perturbador y lo niegas, no permite que un proceso normal de pérdida se lleve a cabo. Y entonces te puedes quedar allí los siglos de los siglos, ¿eh? No lo puedes superar en tanto lo sigas negando, negando, negando. Cuando alguien dice, pues cuando mi mamá se fue, cuando mi papá se fue, es un poco engañar a la mente para evitar decir mi mamá o mi papá murieron. Y eso es lo que complica mucho las situaciones. También lo que he visto, por ejemplo, en el tema de la separación, porque también puede haber una pérdida no procesada, ¿sí? Tiene que generarse todo un proceso y a veces se vive como la muerte física de alguien muy amado. Se dificulta mucho cuando hay una pérdida amorosa, cuando el señor o la señora se van de la relación romántica, cuando hay trastornos. Eso lo he visto una y otra vez. Las Tras, personas que, por ejemplo, ajá, trastornos, las de, personas que, ajá, no, perdón. no te quiero interrumpir, trastornos, o sea, que nos especifiques qué tipo de trastornos o en qué tipo de trastornos se ve más. Hay dos que siempre aparecen, distimia y trastorno de ansiedad generalizada. Y tengo muchos pacientes así, hombres y mujeres, que apenas sienten que el objeto amado se va, que se empieza a alejar, entran en una crisis tremenda, tremenda, que pueden incluso hasta generar reacciones ansiolíticas muy severas, como un ataque de ansiedad. Les falta la respiración, sienten que se mueren, algunos se desvanecen. Son situaciones realmente difíciles, peor si se les hubiera muerto una mamá o un papá. Hay reacciones así muy, muy, muy fuertes, sumamente fuertes, que habla de que eso, pues sí es dolorosa la pérdida amorosa, pero hay grados, hay niveles. Como decía un profesor, porque tuve también psicoanálisis en la universidad, era una clase ahí, decía el maestro de psicoanálisis, nada más era una materia, porque en la universidad no se ve mucho el psicoanálisis. No sé ahora, pero antes no. Y decía, aquí hay una línea, aquí de esta línea para abajo es lo normalito. Y de esta línea para acá ya está la neurosis y hasta la locura. Así es Sí, porque también. para ellos todo es neurosis, ¿no? Bueno, muchas cosas son neurosis o tiene que ver con la sexualidad o... Sí, sí están medio deschavetados los psicoanalistas. Como diría Fritz Perls, otro psicoanalista retirado del psicoanálisis, está jalado de los pelos. Y para el psicoanálisis todo es neurosis y fijaciones neuróticas, ¿no? En algún estadio del desarrollo de la personalidad, que es el desarrollo de la libido. También se puede analizar desde ese punto de vista cuando hay una pérdida, no, ¿cómo se llama el programa? ¿Duelos qué? Duelos Duelos, complejos, cuando hay complejos. un duelo complejo. También desde el psicoanálisis se puede analizar, aunque en realidad su evidencia es muy pobre, no hay evidencia empírica que pueda permitirnos decir esto es así. Pero también lo habla. El psicoanálisis dice, cuando revistes un objeto con tu psique, entonces es cuando se puede lograr una situación amorosa muy profunda. O se pueden generar vínculos afectivos tan profundos que el alejamiento de ese objeto
es tan doloroso que te resistes porque es como si tú te murieses. Toda la expresión hacia afuera que el objeto te permite se pierde y entonces, pues, según el psicoanálisis, quedas vagando en el mundo como en el limbo buscando otro objeto que se parezca al anterior objeto para depositar todos esos aspectos psíquicos que te hizo enamorarte de una persona en específico, de un objeto en Yo creo que específico. por eso hacen tanta novela. Porque son... Sí, es un gran novelista. Fue un gran novelista. nos vayan a Pero matar. aquí, No, digo, la verdad es que sí, surge mucha imaginación de parte de ellos, ¿no? Hay que ser honestos. Como dices, no hay mucha evidencia empírica. Digo, hay muchas teorías. Me llama la atención una teoría que hablaba sobre, no me acuerdo de quién es, porque la verdad soy mala para los nombres, ya te diste cuenta, pero la teoría dice que mientras menos tengas contacto con tu madre o con tus progenitores, tú creces con una falta de apego a las personas. Entonces, para ti es muy fácil como tener ciertas, pues, periodos de relaciones una y otra vez. O sea, ese tipo de cosas decía la teoría. La voy a buscar porque no recuerdo quién es, pero sí me pues llamaba ha la de ser atención. Bowlby, Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Eh? ha de ser Bowlby, John Bowlby. Ah, creo No que lo sí. sé, pero John Bowlby es pionero en la teoría del apego y de allí vienen una serie de personajes que siguieron investigando al respecto. Y esta teoría sí tiene mucha evidencia empírica. John Bowlby estuvo en la Segunda Guerra Mundial y le pidieron que él Ujú. averiguara qué pasaba con los niños huérfanos que estaban en situación institucional. La Segunda Guerra mundió una cantidad bárbara de seres humanos, de tal suerte que muchos niños habían quedado huérfanos de padre y madre, y niños muy pequeños. Entonces no hubo mayor recurso que el meterlos a instituciones, a ser atendidos por enfermeras que ni siquiera estaban preparadas y que no sabían nada sobre la psique de un ser humano de esas edades, ¿no? En esos estadios de Ujú. desarrollo. Y entonces John Bowlby creo que fue esto lo pidió ya estaba entonces la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo adherido a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, y le pidieron que averiguara qué onda con estos chavos. Y entonces se encontraba que todos estos huérfanos empezaban a tener ciertas conductas obsesivas y estereotipadas, porque habían quedado huérfanos muy pequeños y la enfermera lo único que hacía era pues darle del alimento, cambiarle el pañal y se acabó. No había el apapacho, no había el acompañamiento. Y estos niños empezaron a tener conductas estereotipadas de moverse así. Había otros niños que estaban como ausentes, como anulando el mundo. Él siguió con sus investigaciones y pudo determinar que con el tiempo muchos de ellos sufrieron algunos trastornos mentales y otros más sufrieron conductas delictivas. Entonces, los trabajos de John Bowlby establecen que el vínculo de apego es importantísimo para un ser humano, muy importante. Si no tienes un vínculo de apego con una mamá, con un papá, con un tío, con un abuelo, entonces vas a tener serios problemas a lo largo de tu vida y muchos de ellos no sobreviven. Hasta allí quedaron las investigaciones, pero después vino un tal Harlow. Y Ujú. está allí, eso lo pueden ustedes buscar en internet, en YouTube, los trabajos de Harlow con monos Rhesus. Y él se Ujú. dio cuenta, él separaba a los macacos, a los monos Rhesus, pues, chiquitos, creo que recién nacidos, y los ponía en una jaula. Y nada más les daba alimento, les ponía una mamila y se alimentaban. Esos con el tiempo empezaban a tener conductas muy perturbadas, muy perturbadoras. Hizo otros experimentos donde ponía una estructura de acero simulando una mamá macaco, como si fuera Ujú. un mono Rhesus, y allí le ponía la mamila. Entonces, lo que hacía el monito, el mono Resus, era tomar de allí el alimento y además recibir el apapacho, el acompañamiento.
Y encontraba, por ejemplo, que en otras jaulas lo que hacía, ponía aquí la mamila y acá la estructura de acero. Entonces el macaco, el mono, tomaba el alimento en un lado y corría a la estructura de acero. En otros puso una estructura de acero, pero ya con cierta felpa más acolchonada. Y les daban igual a los monos resus alimento en otro sitio de la jaula. Y cuando terminaba de alimentarse, corría a la estructura felpada. Hicieron más experimentos y se daban cuenta que ya una vez alimentado y por allí medio un poco alejado de la estructura felpada que simulaba una madre, le ponían un ruido muy estruendoso, el macaco, el pequeño mono resus, corría despavorido a refugiarse en la estructura que simulaba una madre. Y determinó Harlow que era, obviamente si no comes pues te mueres, pero que era determinante el acompañamiento. Y que lo mismo ocurre con los seres humanos, que al final de cuentas somos mamíferos, también somos mamíferos. Y lo mismo ocurre, si tú no tienes una estructura de apego, entonces tu salud mental está muy comprometida. Y, por ejemplo, en términos de Bowlby, nada más había el apego seguro y el apego inseguro. Luego ya más adelante, bueno, esto es una larga historia, pero es bien importante porque la gente confunde mucho. Piensa que el apego es malo y no es cierto. Sin un vínculo de apego, te mueres, te vuelves loco o te vuelves un asesino en serie. Bueno, no sé si eso esté comprobado, pero sí empiezas a tener conductas muy comprometidas con la sociedad. No dañas, lastimas a los hijos, por supuesto que lastimas tú. Más adelante surgió una investigadora, creo que se llamaba Mary Ashley, y hizo una serie de investigaciones que le llevó a generar toda una teoría que decía vínculo de apego en situación extraña, para determinar cómo operaban los distintos vínculos de apego. El vínculo de apego, para hasta donde llegó Bowlby, es seguro o inseguro nada más. Harlow se dio cuenta que el apego era importantísimo, más importante que el alimento, porque él vio que cuando estaban totalmente en aislamiento, metía a otros monos en la misma situación de aislamiento y se comían entre ellos. O sea, generaban canibalismo a ese grado. O sea, sin apego, en estos macacos, en estos monos resus, podían practicar el canibalismo. No pues, soportaban la presencia de otros de su especie y se comían entre ellos. Fíjate ese grado. Y con seres humanos, pues Bowlby quedó demostrado que tenían unas conductas terribles. Así es que el vínculo de apego es necesario para la sobrevivencia de un mamífero humano. Mary Ashley lo que hizo para averiguar cómo era la estructura de apego segura y cómo era la estructura de apego insegura, lo que hizo fue un experimento con seres humanos muy medido para poner al bebé en una situación extraña. Es decir, estaba con la mamá en un cuarto, el niño estaba tranquilo, pero de pronto la mamá salía. Te lo voy a resumir. La mamá salía y lo dejaba solo. Entonces el niño, cuando se daba cuenta, pues estaba ocupado a lo mejor jugando, se daba cuenta y no estaba la mamá, dejaba de jugar y empezaba a buscar a la mamá. Pero de pronto metían a alguien desconocido y el niño se alejaba. Así pasaba un rato y después de un tiempo entonces ya aparecía la mamá y ese es el momento precisamente de la investigación. ¿Qué ocurre con un niño que la mamá se ausenta por unos minutos, por un tiempo determinado? Cuando regresa, ¿qué pasa? Y para determinar cómo era el apego seguro y cómo era el apego inseguro. Cuando regresaba la mamá, había niños que lloraban y se enojaban con la mamá, pero la abrazaban y se dejaban consolar. Pero había niños, esos eran los niños de apego seguro. Pero los niños de apego inseguro, lo que hacían era que una vez que ya regresaba mamá, le evitaban. No la querían ver. Y con el tiempo, sí, bueno, en este caso no lo sé, pero yo he tenido ya casos donde por una situación médica un niño pequeño tiene que ser hospitalizado y los papás no tienen la posibilidad de estar con él durante un tiempo mientras dura el tratamiento en el hospital.
cuando el niño sale, evita al progenitor donde está la estructura de apego. Puede ser la mamá o el papá, ¿eh? El vínculo de apego se puede generar ya sea por el mamá o la papá, a lo mejor con el papá porque la mamá trabaja y el papá es quien lo cría, o la mamá porque la mamá está en casa y quien lo cría es ella. Y entonces he tenido ya casos que después de una situación hospitalaria donde pues, es privado de la presencia del que lo crió, donde está el vínculo de apego, una vez que regresa a casa, no quiere relacionarse con su mamá o con el papá, dependiendo con quién está el vínculo de apego. Y poco después generan crisis de ansiedad. Yo ya he tenido así pacientes. Y Sí. buscando los antecedentes, pues me dicen, esto lo presentó poco después de haber salido del hospital. También habría que considerar que una situación hospitalaria es muy perturbadora y esas crisis de ansiedad puede ser a lo mejor un poco producto de estrés, a lo mejor en algunos casos estrés post-trauma. Ahorita durante la pandemia he tenido casos de personas que han estado en el hospital intubadas, salen adelante y ya cuando están en su casa, ya lo rebasaron, ya salieron bien, generan crisis de estrés post-trauma. Y he recibido sí ya muchos pacientes. Entonces, ¿se entiende bien qué es el apego? El apego no es malo. El apego es determinante. Aquí el punto me gustaría que lo equilibráramos porque hay apegos extremos, ¿no? O sea, hay apegos donde no te puedes separar, ¿no? Donde hacen codependencias, donde hacen... Cosa. A ver, explícanos eso. Esa es otra cosa muy distinta. Y eso apego... porque se da también, por ejemplo, en qué persona, bueno, es que no me gusta hablar como de personalidades o muy, pero bueno, en un análisis más o menos funcional, ¿a qué conducta obedece eso? O por qué lo hacen? ¿O por qué normalmente es? Bueno, ahorita ya me dijiste, en parte es mucho por estrés postraumático, por algunas situaciones que detonan esa conducta, pero en ese caso, más o menos, ¿qué has visto? Ajá. Mira, que quede bien claro. Una cosa es el vínculo de apego, que es totalmente sano, y otro asunto muy distinto es la codependencia. Como el tema es duelos, ¿qué? ¿Duelos qué? Duelos complejos. Sí, duelos complejos. Y más te digo por qué lo pensé, porque a mucha gente, o sea, primera, porque hay personas que nos cuesta mucho trabajo con determinadas personas, no con todas, como tener un duelo. Y a veces haces duelos anticipados. Te lo digo a lo mejor por experiencia, ¿no? En mi caso, muchas veces hago duelos anticipados, a lo mejor me estoy identificando con los niños que ya no quieren sentir dolor y alejan a las personas o alejan, porque ya tuviste experiencias de cierta manera que no quieres volver a vivir y haces duelos anticipados. Y tratas de no generar apegos o alguna situación similar, a ver si no me vuelvo una psicópata, que ya no siente nada, ¿no? O que ya no quiere, pero sí, normalmente digo que todo mundo es social y tiene necesidades de socializar, aunque digamos y nos hagamos los fuertes, sí es verdad. No estamos hablando de una patología, pero bueno, más o menos así es el proceso del dolor o de la evitación al dolor, ¿no? Mira, si nos vamos a la teoría, a producto de un montón de investigaciones, te diré que ahí sí ya surge en pleno el término de codependencia. La codependencia, como su nombre le dice, es, por ejemplo, si tú en colaboración con otra persona escribes un libro, ¿cómo te llamarías? Yo, ¿cómo? Autora. Ah, ¿qué? O sea, coautora. Ah, ok, sí, claro. Ajá. Entonces, el término codependencia, ¿a qué se refiere? Que estás como a la sombra de alguien, ¿no? No. Coautora, pues participas al igual que la otra, pero eres coautora. La otra, puede ser la otra autora porque a lo mejor escribió más, fue de la idea, pero tú eres coautora. Tú también escribes ese libro. Esa expresión tuya, la codependencia,
la codependencia y lo que yo he visto en parejas codependientes, que es un término que se usa para nombrar estructuras donde hay uno de los dos con consumo de sustancias, alcohol. Eso salió mucho del tema de los alcohólicos, la investigación y el estudio de familias donde hay un alcohólico, el papá, incluso la mamá, se acuñó ese término, codependencia. ¿Qué significa la codependencia? Tus defectos los necesito para yo sentirme presente en la relación e incluso presente en la vida. Si tú eres defectuoso, si tú eres un borrachote, entonces yo tomo sentido de vida. A mí me da una expresión muy grande el que tú te has borracho, porque mi misión en esta vida sería sacarte de borracho. Y si te saco de borracho, entonces yo me muestro como una persona cuando menos exitosa en el amor, que por el gran amor que me tiene la pareja, lo voy a sacar de un tema tan difícil como es el alcoholismo, porque además está considerado una enfermedad. Y el alcohólico, por su parte, pues siente que está teniendo toda la atención, sobre todo de la pareja y del conjunto familiar también, a través de su alcoholismo. Y entonces esas conductas, esa estructura de interacción no permite que el alcohólico deje el alcoholismo y que la señora deje de estar fregando. Cuando ya no hay más para dónde hacerle y se rompe, son situaciones que generan eso que tú dices, duelos complejos. Esa es una. Y la otra es porque es un sistema, es una estructura colusiva y complementaria, donde sí están cruzadas por trastornos que se pueden generar desde antes. Se llamaría, por ejemplo, distimia. Antes de conocerse, los dos ya son distímicos. Pero ya al entrar en una interacción se cuentan historias muy colusivas, muy inventadas, muy fantasiosas, que ambos soportan. Y entonces, además de tener encima un trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad, no resisten la idea de que esa fantasía, y esto está en el modelo sistémico muy documentado, que esa fantasía que construyeron entre los dos se rompa. No lo resisten, no quieren. Y cuando ya no hay más remedio y se rompe, cruzado por algunos trastornos, se ponen mal. Porque además a lo largo de la construcción de la pareja, empiezan a centrarse mucho uno en el otro. Y por ejemplo, no hay nada más importante que su pareja. Ni el trabajo, a veces ni los hijos, ni las amistades, ni nada. Están tan centrados en uno del otro que cuando empiezan a separarse es normal que te digan, yo necesito acompañamiento, pero de mis papás y de mi familia de origen estoy distanciada porque hemos tenido muchos problemas. Y no tengo una amiga porque precisamente para atender esta relación con mi pareja me alejé de todo el mundo. Y es cuando vienen los duelos complejos, los duelos difíciles. Así facilito, por ejemplo, hay un autor que le dicen el Sócrates norteamericano, que bueno, es un libro pues que trae algunas cosas interesantes. Él dice que si te centras en la pareja, pues entonces no te centras en nada, porque pues descuidas el trabajo, descuidas la vocación, descuidas la familia, descuidas los amigos, descuidas el arte, descuidas actividades incluso lúdicas y recreativas y altruistas. Estás centrado en nada más, tu mundo es tu pareja. Pero eso es producto también de trastornos, donde necesitas a fuerza que alguien esté allí, que también algunos autores dicen que puede venir de defectos del vínculo de apego, que necesitas estar allí viendo al sujeto para que no entres en pánico. Tengo una pareja, una pareja, y eso no solamente lo viven mexicanos, sino también extranjeros. Tengo una pareja norteamericana que la señora entra en pánico si el señor, por algo, por XY, se enoja y en la cama le da la espalda. No lo soporta. De tal suerte que le da una crisis de pánico y sus pensamientos son, estoy sola, nadie está conmigo, me va a dejar mi marido, oh, ¿qué voy a hacer? Imagínate si esta pareja tiene tantos problemas que no se resuelven
y se rompe. ¿Qué pasaría con ella principalmente? Es cuando luego se suicidan y hacen ese tipo de cosas. Hay personas que suicidan. Sí, he tenido casos y no de esposos. Tuve un caso hace muchos años de una chica que andaba con un muchacho, su novio. Lo vi con el novio, pues, no con la chica. Yo ya no conocía a la chica. Y entonces él, pues nunca, pues no la quiso y decidió separarse, decidió romper. Entonces un día decidió, pues hoy la voy a ir a ver a su casa. Y le voy a decir pues, que esto se acabó. Por eso fue a terapia, vino a terapia. Y entonces resulta que llega al departamento de esta niña que vivía, pues no sé, creo que en el último piso de un edificio alto, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién sabe cómo se lo habrán hecho? No recuerdo, pues se lo dijo, se acabó. Él salió, se fue a su casa y poco después la chava se subió a la azotea y se aventó de cabeza. Se suicidó. Qué barbaridad. No conocí el caso de la chica. Tengo pacientes, mujeres y hombres, que entran en crisis y que comienzan a pensar cuando hay riesgo de separación, es que no lo voy a soportar, no puede ser, ¿qué va a ser de mi vida? No puedo. E intentan suicidarse. Yo de inmediato cuando me doy cuenta de eso, hago una evaluación y sí observo que tienen algo que se conoce como trastorno mixto. En algunos casos es distimia, que son síntomas muy parecidos a la depresión, al trastorno depresivo mayor, pero que tienen ya son muy antiguos, que tienen muchos años, y trastorno de ansiedad generalizada. Y yo los canalizo. Casi todas las semanas estoy derivando a pacientes por temas amorosos de separación con sus psiquiatras, que busquen ellos los psiquiatras, y siempre coincide el psiquiatra con mi diagnóstico, trastorno mixto, y son medicados, porque ya tienen ideación suicida. A ese grado, claro que no es la separación, no es el que el señor o la señora se vayan, eso lo detona. Eso detona una serie de trastornos que ya se venían viendo a lo largo de su vida y que una vez que viven algo tan fuerte como es la separación amorosa, la pérdida amorosa, es como un gatillo que ¡boom! Detona. Y si hay gente que se suicida. ¿Y se recuperan o es muy difícil ya que se recuperen o que tengan otra relación? No, sí. Yo he tenido afortunadamente ya casos. Recuerdo a una chica que, hijo, esa es un caso que ya le dije, ya basta. Le dije, mira, lo que a ti te está ocurriendo no es normal. No es normal. Y te he estado insistiendo que necesito que vayas a consulta psiquiátrica porque necesito que haya una valoración psiquiátrica, que te medique. Nunca quiso. Y me dijo, no, yo quiero salir por mis propios recursos. Y empezamos a trabajar fuerte, y salió adelante. No se suicidó y ya con el tiempo se dio cuenta que lo había superado. Y he tenido muchos casos. Recuerdo otra chica que era así que el novio le decía, no, ya no más, era su novio, ya no, se acabó, ya me voy. Y ella lloraba, y yo, no, por favor. Llegó a aventarse a sus piernas y a agarrarlo para que no se fuera. ¿Y por qué hacen esas cosas, O sea, digo, no es motivo de risa, pero ¿cómo puedes llegar a tener esa necesidad o por qué? ¿O qué hace que tengas esa desesperación? Pues sí, hay trastornos. Si te vas tú al psicoanálisis, que ya sabes que puras jaladas de pelos, pues entonces te va a decir que pues pierde su objeto amoroso porque le revisten a tal grado de su psique que ese objeto son ellos. Y entonces si se va, pues ahora ¿dónde meto mis alucinaciones amorosas? Que de por sí puedes definir el amor romántico como locura de dos. Sí, es que sí, ya lo hablamos de eso, del tema del amor, es complejo, ¿no? La verdad es que hay maneras de verlo y hay gente que sí alucina mucho, ¿no? Alucina cañón. Y pues también lo que noto, de acuerdo a mi experiencia, es que siempre hay algún trastorno. Nunca una persona que reacciona de esa manera tan desmedida, que no lo soporta, que no lo tolera, ya estando en terapia se ve,
Es porque tienen en curso un trastorno que se va haciendo más agudo, cada vez más agudo. Oye, ¿y la Siempre van. infancia qué tuvo que ver ahí? ¿Hubo alguna experiencia en la infancia, en lo que has visto? A veces nada, a O veces no sea, hay nada. Pueden tener una infancia correcta, normal. Ahorita, bueno, a mí que todo está en el anonimato, pero recibí, ahorita se vio un mensaje de una chica que está viviendo una situación así, que les cuesta mucho trabajo el proceso de pérdida, que son los duelos complejos, y me decía que ni amigas tenía. Y yo le dije, sí, no, pues porque dejan todo, ¿no? pues, Dejan todo y se pelean con todo, medio deja mundo. todo. Es un proceso de muchos años, de 15, 20 años. Y yo le he insistido, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, reaviva, ponte al día otra vez con tus amigas. Y ahorita me acaba de mandar un mensaje, alguien que no sabes quién es, y me dijo, Ujú. ya voy a verme a mis amigas. Es cuando empieza un proceso a ser exitoso, cuando Como una empiezan a. activación conductual, de algún modo. Sí, no, es una activación conductual, pero que además te dota de otras muchas cosas. Un ser humano es un ser social y es un ser de grupo, pues lo social es lo grupal, que tiene distintas expresiones en el arte, en la política, en la literatura, en la vocación, cuando creas algo, en la familia, en los hijos, en la esposa, en actividades altruistas, deportivas, culturales, artísticas, en fin. Víctor Frank decía que en el campo de concentración lo que veía es que las personas que conservaban ese sentido de vida, porque decían, él por ejemplo escribió un libro en Auschwitz, en el campo de Ujú. concentración, y tenía proyectos, y cuando salga lo que voy a hacer es terminar varios libros que ya tengo en la mente. Cuando salga lo que quiero es escalar una montaña muy alta. Cuando salga voy a volar un aeroplano, me voy a aventar en paracaídas, voy a dar cátedra acá, voy a dar consulta, voy a hacer esto. Y eso lo mantuvo vivo durante todo, cuando estuvo en el campo de concentración. Pudo salir y cumplió todo lo que se propuso. Sí, Entonces él dice, ujú. dice Ese pues, autor me pues gusta mucho. sí, dice, pues, si tu vida está carente de sentido, pues es una vida gris. Si te centras, Stephen Covey, que era el autor que te decía, él decía, ¿por qué te centras en la pareja? No vas a ningún lado. Si te deja, ¿qué tienes? Nada. Nada. Sí, eso es muy cierto. Oye, y bueno, en cuestión del contexto de la pandemia, que de repente la gente se está muriendo muy repentinamente, ¿no? O situaciones así, ¿qué te ha tocado vivir y cómo han superado los duelos complejos? Sobre todo por lo repentino y aparte también de algún modo has dejado de ver a muchas personas, ¿no? O sea, ya el contacto social ya no es el mismo. No, no, pues no. No, porque hay personas que se la viven como si no hubiera pandemia y socializan y son los que se contagian. Esa también es una realidad. Aquí en la Ciudad de México, pues hay que ver cómo está el centro de la ciudad. Es un mar de gente. Hay lugares que ya están atiborrados, pues bueno, pero hay personas que desde que inició la pandemia no han asomado ni la nariz, nada. Tengo pacientes que sí, ahorita están sufriendo el confinamiento desde hace año y medio, ¿no? Y ahorita les está Ujú. pegando con crisis de ansiedad muy severas. Pero las personas que, por ejemplo, los meten a un hospital porque ya van contagiados y se empiezan a poner graves, ya no ven a su familia, ya no la ven. Y eso es durísimo para ellos. Los intuban y es una pesadilla, porque no hay nadie allí, no hay un familiar que te acompañe cuando te despiertan o cuando te duermen o todo el proceso de internamiento, pues no hay nadie. Pero luego, cuando alguien muere por COVID, pues el protocolo es que les entregan las cenizas al familiar. Y ya no los vuelves a ver. Y la culpa, ¿no? Supongo que ha de haber muchos procesos de culpa, ¿no? ¿Sí? Siempre, la culpa es muy normal, aunque no sea muerte por COVID, aunque sea pérdida amorosa, siempre hay culpa. Ese es otro elemento
Lisette, que está presente en los duelos Complejos. Ahora tú complicados, los eres el que duelos. el Yo que se ya está olvidando estoy, de todo, eres tú. Duelos complejos, duelos bueno, complejos. en duelos complicados, este es otro problema. Es el enojo, la culpa, la tristeza, la confusión. Y se recicla, es un ciclo que ahora tengo culpa, ahora tengo enojo, ahora tengo tristeza, ahora estoy confundido. Y que no se puede superar la pérdida precisamente por esta situación emocional. Siempre, siempre, aunque tú hayas tenido una muy buena relación con, por ejemplo, una pérdida física cuando alguien muere, de todas maneras hay culpa. Es que no le dije suficientemente cuánto amaba a esta persona, es que no me despedí de esta persona, es que no sé si le quedó claro antes de morir que yo lo quería, la quería, y siempre hay culpa. No sé, hay autores que dicen que es por nuestra sociedad profundamente religiosa, ¿no? Que desde la iglesia te introyectan mucho la culpa te mueve. O sí, puede ser que sí, pero a veces es un mecanismo que te ayuda a estar cerca de alguien y hacer algo por algo de una manera muy mórbida, yo supongo, porque bastaría con la empatía. Entonces, cuando alguien muere por COVID y ya no te entregan más que las cenizas, es como cuando atiendes a un paciente cuyo familiar desapareció. ¿Qué Sí, haces? no. No saben si está vivo, no saben si está muerto, pasan los años y no vuelve a aparecer. Es un dolor que permanece de por vida. O cuando muere un hijo, porque también he atendido personas que pierden un hijo y se ponen muy perturbados, incluso hasta en terapia se enojan y dicen, ¿a poco me va a decir que algún día lo voy a superar? Te retan, te dicen, dígame, lo voy a superar algún día dejaré de sufrir. Y pues lo único que tienes que hacer es decir, de acuerdo a la experiencia, no, superado al 100% jamás. Y yo lo que les digo, no, porque la pérdida de ese tamaño de un hijo, pues ahí va a permanecer el dolor, pero vas a aprender a vivir. Y más si tienes otros hijos, si tienes otras razones por las cuales vivir, pues vas a aprender a vivir con el dolor que fue, por ejemplo, alguien que ya nunca jamás apareció. Y esos duelos son de toda la vida, nunca Fíjate concluyen. que ves que apenas fue el Día Internacional del Suicidio. Estaba yo oyendo testimonios de padres de hijos que se habían Un suicidado. tema. Y realmente, o sea, te desgaja escuchar sus testimonios y la manera en que lo enfrentan, que lo siguen viviendo, cómo pasó. O sea, y uno como padre le dan mil vueltas la cabeza pensando en cómo no se dieron cuenta, ¿no? O sea, todo el proceso de culpa, de pude haber hecho, por qué no lo hice, cómo no me di cuenta, en qué momento sucedió, no escuché las alertas. O sea, y ves que, o sea, yo he entrevistado a otras personas que son especialistas en suicidio y dicen que normalmente es como una estadística que se suicida otro familiar después de un suicidado, ¿no? Entonces, es Una sumamente, tragedia. sí, es una tragedia, ¿no? Y más en jóvenes, porque como papás, bueno, a lo mejor ya la gente adulta, ¿no? Que ya sufrió, que ya vivió, que todo, pero como que en procesos de la juventud, no sé por qué, bueno, padres e hijos, no lo puedes aceptar, ¿no? No, también hombre, por ejemplo, personas que sufrieron el suicidio de un papá o de una mamá, o incluso de ambos progenitores, que hay muchas personas que sufren el suicidio de ambos progenitores como un pacto suicida incluso, ¿sí? O sea, hay casos. Ujú. También de por vida ves un duelo nunca concluido. No se puede. Ahí siguen. Aprenden a vivir, incluso aprenden a disfrutar las muchas cosas que puede dar la vida, pero siempre esa como sombra, ¿no? Que por ahí es muy estigmatizante, el suicidio es muy estigmatizante y genera mucha culpa, porque las personas dicen, ¿por qué no me di cuenta? Tú lo mencionaste perfectamente bien. Pude haber ayudado,
¿Por qué se suicidaron? Piensan que aunque hay algunos autores que han investigado el asunto y dicen que muchos suicidios van con dedicatoria. Es Ujú. decir, he tenido yo pacientes que a punto de suicidarse se les ilumina el cerebro y van a terapia, vienen conmigo. Bueno, algunos vienen conmigo. Tuve un paciente que decía, yo estuve a punto de suicidarme. Me iba a suicidar, primero iba a colgar de la sala de una viga que tenemos allí, una cuerda. Me iba a inyectar un veneno y me iba a colgar en la sala. Poco después de que mi mamá saliera a la iglesia, de ahí se iba al supermercado, al mercado, y ya cuando regresara ella me iba a ver colgado. Sí, como dedicatoria, ¿no? Por el Y enojo que hay supongo otros, que le tenía, y ¿no? hay otros que dejan una carta póstuma, y en esas cartas póstumas, de una manera indirecta, con una comunicación de esas muy de segundo nivel, que hay que leer entre líneas, señalan a alguien. Y entonces imagínate que te señalen, por tu culpa me suicidé. ¿Qué clase de pérdida vas a tener? ¿Cuándo la vas a superar? Eh, Duelos Y como tortuosos. padres, no. Yo creo que como Y no, hay padres situaciones nunca. donde pues, no se puede hacer nada más que ayudarles a que aprendan a vivir con todo y el dolor. Bueno, en un dolor físico por algún problema médico, hay hasta una clínica de dolor que les ayuda a las personas a tolerar un dolor crónico que nunca desaparece. También los dolores psíquicos, hay dolores psíquicos, por ejemplo, cuando un hijo muere, cuando alguien muy cercano a ti desaparece, cuando alguien se suicida, muy cercano a ti, un hijo, un papá, una mamá, eso nunca se puede procesar. Ahí queda. ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo superas? Sí, no, aprendes a vivir. Fíjate bueno, yo he tenido de los duelos más fuertes que fue la que fue como mi mamá, que es mi bisabuela, ¿no? Es de los dolores más grandes que he sentido, aunque ya te idealizas porque ya es grande, ¿no? Ya digo, ya lo vas como razonando con el tiempo, sabes que llegará, ¿no? Pero nunca lo superas, o sea, y además a partir de ese dolor y de ese sentido de mucho dolor, pues ya cualquier dolor ya no es tan fuerte o por eso te digo, a veces ya tampoco generas más apego porque ya tuviste un dolor muy fuerte que difícilmente lo quieres volver a vivir, ¿no? O hacer otro tipo de apego similar, ¿no? Bueno, pero que quede claro que el apego no es malo. Sí, no. Digo, qué bueno que lo dices porque normalmente es como estigmatizado, ¿no? El apego, ¿no? Lo ven muchas veces Como no algo tan que hay bueno. que evitar, y no es cierto, porque si lo evitas te vuelves loco, no sobrevives y no se puede evitar. Solo si quedas huérfano y te avientan a la calle con los... Bueno, hay casos de que seres humanos muy pequeños los crían changos. Ahí en Discovery Channel vi algunos casos de seres humanos que los crearon animales, pero se vuelven animales, Sí, sí, literal. sí, eso también es súper interesante, ¿no? Pues en el sentido del comportamiento, cómo es que incluso los animales dan, no sé, más enseñanza que a veces los mismos humanos, ¿no? En la parte humana. Sí, claro. Y eso demuestra que desde la parte es la etiología, sí, ¿verdad? La etiología, es el estudio del comportamiento animal. Hay muchos ejemplos de cómo el vínculo de apego es necesario. Si hay seres humanos que por X circunstancia son abandonados, caen en un lugar boscoso o selvático y se crían con animales. Hubo uno que lo crearon gallinas, estuvo con gallinas, le arrojaban el Ujú. alimento, y era una gallina, pero sobrevivió. Pero todo un ser humano lo dejas y se vuelve loco, solo. La isla de los hombres solos habla de cómo en confinamiento, que no veían a nadie, Ujú. la gente se volvía loca, se suicidaba, se mutilaba. Sí, pero la teología no habla de eso. No sé cómo se llama, pero no, la teología habla de Dios. ¿Cuál? Es que dijiste algo así de la teología. No, no, hablo de una novela de no sé quién que se llama La Ajá, isla de los hombres solos. ya. No hablé de religión o de Yo teología. dije, ¿cómo? No, no, no.
No, doy ejemplos de, pues está documentado que Yo lo ocurre cuando he alguien visto no a tiene una niña que vínculo. se crió con perros, creo, me parece. La vi justo en algún canal de esos, en algún documental lo vi. Perros, Que se changos, crió. gallinas. Ujú. Sí, y son, Y luego para volverla a tan insertar serios. en la sociedad es muy complejo, ya es muy difícil insertarlos en la sociedad. Mira, ¿por qué los seres humanos necesitamos ese vínculo de apego? Uno, porque nacemos prematuramente. Y nacemos, no vemos, cognitivamente no tenemos nada, no caminamos, no tenemos dientes, no tenemos brazos fuertes. Entonces necesariamente necesitamos un segundo útero, que es el social, esté allí mamá, papá o quien esté. Porque si tú abandonas a un niño recién nacido, se muere. Y si lo metes a una situación de institución donde tienen a los niños huérfanos y no dan la atención debida, igual se vuelven locos o tienen conductas muy, muy patológicas. Así es Ujú. que el apego no es Ahorita malo. me acordé de una niña que sufría en la infancia mucho estrés y rollos de sus padres, incluso violencia y cosas así. Y bueno, no había generado ningún tipo de apego y la niña empezó a tener como conductas, ¿cómo se llaman? Los que son como asesinos psicópatas. Y tenía, incluso maltrataba a sus hermanos y rollos así muy feos, y hasta que la niña empezó a tener como contactos, pues amorosos, ¿no? Físico, todo ese tipo de cosas. Vinculante. Vinculante fue que la niña empezó a tener cambios buenos en su conducta y bueno, todo el patrón de que era ¿cómo se dice? Psicópata, se descartó, más bien era que no había nada Ajá. de vínculo en ella, ni contacto, ni sabía realmente lo que era a lo mejor el amor o una caricia o alguna situación así, ¿no? Y es por eso que pues, se volvió totalmente fría y mal y Vuelve y le perversa, ¿no? llamó privación afectiva. Ujú. Es que es importante. Entonces ya hay dos conceptos. La codependencia es en sistemas donde hay estructuras amorosas, donde hay un alcohólico que salió del alcoholismo. Y el vínculo de apego, pues es en todos los seres humanos. Debemos tenerlo porque de otra manera no sobrevives. Así de radical. Pues ya vamos a terminar el programa. Doctor, ¿gusta dejar sus datos? Tal vez en un siguiente programa. Es que realmente se debe de hacer un análisis conductual, supongo, en cada paciente. No se puede hablar como en términos generales de qué solución podría tener, pero bueno, más o menos ya hablamos algo de lo que es un duelo complejo y quien se identifique, pues igual podría buscarlo, cuál es su teléfono, sus números, cómo lo podrían contactar. Bueno, pues yo soy Alberto Juárez Tobar. Mi número telefónico es 55 46 17 97 78 y atiendo de manera presencial. Yo estoy en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y atiendo de manera hasta el fondo del sur, ahí cerca de la autopista del Caminero, la autopista México-Cuernavaca. Y atiendo, como te decía, de manera presencial y en línea. Pues creo que en todas las plataformas existen para conectarse. Y Así es que estoy a sus órdenes. desde cualquier Y lugar del atiendo mundo, también ¿no? personas de otros países. La Uh-huh. maravilla tecnológica nos permite conectarnos a donde quieras. ¿Y cuáles son los casos que más ve, doctor? Los casos que más veo, pues son trastornos. No, Trastornos. pero Bueno, problemas, por ejemplo, de pareja y problemas de familia. es lo que Es más que, le fuente. llegan. No, pues llegan pues lo que dicen es que traen. Hay algunos que no, que nada más vienen porque tienen trastornos. Hay personas que, por ejemplo, tienen trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, Mm. fobias. Y hay otros pues que pues dan muchos trastornos, pero llegan por problemas con la pareja, con sus papás, con la familia. Incluso he recibido con personas que tienen problemas fuertes con los jefes.
Bueno, pues Pero sí, ya saben, ¿cuántos años llevas dando terapia? Ya tienes muchos años, ¿verdad? muchos, muchos años Sí. luz. No quieres decir cuántos para no No, balconear tu sí, pues edad. sí, desde el 82 entré al Seguro Social. Yo estuve en el Seguro Social en 1982. Wow. Y se ve joven, Atendía otros doctor. asuntos, yo hacía terapia grupal, etcétera, y estaba yo haciendo más cosas en el Seguro Social, pero yo entré al Seguro Social en el 82 y después me fui, y hasta la fecha. Hasta la fecha. Pues me dio De mucho hecho, gusto pues, platicar con usted y más estos temas que son luego muy complejos, polémicos. Me gusta hablar sobre eso. Como la vez ok, pasada que hablamos sobre los temas amorosos y conflictos sí, oye, es amorosos. todo un tema. Y bueno, Pues de a ahí tus podemos órdenes, sí. sacar mil cosas, ¿no? La verdad. Incluso Está podemos muy hablar desde el padre. psicoanálisis también de Freud. No, ya, eso ya, hasta parece que es a Pues es propósito. que el anecdotario también es importante, es Me, gu- divertido. me gusta cuando me platica usted de los experimentos y de la evidencia empírica que existen en ellos. Sí, claro. Eso es importante, basarse en evidencia, porque pues irse por el psicoanálisis es así como agarrar la bolita mágica y a ver qué hay, y no sé, siento como que Una eso se novela, ¿no? sí, Igual pues y no te pueden guía, escribir un libro, ¿no? pues sí, así es. Perfecto, qué gusto me dio. Pues igualmente, doctor, pues nos estamos viendo en el próximo programa, esperemos pronto. Y bueno, pues a todos los que nos ven cada jueves, les agradezco mucho y nos vemos el próximo jueves. Bueno, más bien dentro de 15 días. Gracias a GES Intelectual y a todos los que están atrás, a David, a Juan Carlos y a usted, doctor Alberto Juárez Tobar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gracias Lice por Angulo invitarme. y este es su programa de que vamos a hablar. Nos vemos pronto. Okay. Gracias. Cuídense. Bye. Saludos. Bye. Bye.